formando una célula diploide. Ahora fíjense que después de la pubertad se activa, ¿no es cierto?, la meiosis y aparece el ovocito 2, en donde ya es una célula haploide, y finalmente vamos a tener al final de la pubertad y un poco antes de la fecundación el óvulo de 23 cromosomas. La oogénesis tiene lugar, como ustedes lo pueden ver, a la derecha de la pantalla, en la glándula sexual femenina, que es el ovario, en el cual pueden ver desde el ovocito primario, el folículo primario, el folículo maduro y finalmente el ovocito secundario, ¿no es cierto?, y la existencia de los residuos a través de lo que es el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans. Fíjense ustedes a la izquierda que partiendo de una célula germinal primordial, que es la oogonia, una célula diploide, se va a obtener el ovocito primario durante la primera división meiótica, y finalmente se va a obtener el óvulo al final de la segunda división meiótica, que es una célula haploide. Vale decir, la meiosis en la mujer es precisamente una división meiótica que es larga, que es compleja y que reside fundamentalmente en sus dos características clásicas, que son establece la diversidad genética a través del entrecruzamiento, sinapsis y entrecruzamiento, ¿no es cierto?, y la reducción del número de cromosomas de toda gameta. Fíjense las diferentes células que vamos obteniendo. En la oogénesis aparecen los cuerpos polares, que son células no funcionantes, y finalmente el resultado de la oogénesis es una sola célula funcionante y 3 cuerpos polares. La regulación de la meiosis en los ovocitos, fíjense que se regula en 2 puntos del ciclo celular. El primero es en el diploteno de la meiosis, y los ovocitos pueden permanecer en ese momento mucho tiempo en la mujer, mientras que la meiosis se reinicia en respuesta a un estímulo hormonal y continúa hasta la ovulación, completándose momentos antes de la fecundación. Dijimos que la división celular en la meiosis 2 a nivel de la mujer es asimétrica, porque a lo largo tanto desde la meiosis 1 y sobre todo en la meiosis 2, el ovocito va a ir dando lugar al final de la meiosis 1 a una célula funcional y a un cuerpo polar, y al final de la meiosis 2 va a dar origen a una célula funcional y a 2 cuerpos polares. Vale decir que los ovocitos vuelven a ser funcionales solamente a través de una sola célula. Hay un factor citostático que está involucrado y su componente primordial es una proteína en el momento que se para la división meiótica en la mujer. Permanece en la metafase 2 hasta el momento de la fecundación, como ya dijimos, en donde en el momento previo a la fusión de los pronúcleos se completa la anafase y telofase 2 de la meiosis en la mujer, y la fertilización o fecundación, el espermatozoide se une a un receptor específico en la superficie del óvulo y se funda en la membrana plasmática. Y a partir de ese momento, como decía en la proyección anterior, termina la meiosis 2 con la liberación del segundo cuerpo polar, que ustedes pueden ver en la parte alta de la proyección,
y antes de la función de los pronúcleos se completa la anafase y telofase 2 de la meiosis en la mujer, que aquí se observa claramente. Fíjense cuál es la secuencia, ¿no es cierto? Y termina la meiosis 2, en donde posterior a ello se va a producir la fusión de los pronúcleos y la restitución del número de cromosomas característico de la especie. Y una vez que esto ocurre, que se fusionan los pronúcleos, se constituye una nueva célula, proceso de fecundación, que en el caso del humano tiene una fecundación interna, se produce en el interior del organismo femenino, normalmente en el tercio lateral de la trompa uterina, y la conformación de un huevo o cigoto, que inicialmente será una célula y que por progresión geométrica va a ir dividiéndose en sucesivas mitosis va a ir dividiéndose en sucesivas mitosis para constituir finalmente el embrión. Al final de la primera semana va a alcanzar el útero, y en la segunda semana vamos a tener el embrión bilaminar. Vale decir que de las células del embrión van a dividirse y observarse dos tipos diferentes de células. Una que constituye el embrioblasto, que en la segunda semana solamente va a estar constituida por dos capas celulares, el embrioblasto, el ectodermo y el endodermo, y el citotrofoblasto, que va a ser el encargado, o trofoblasto, que va a ser el encargado de la formación de las otras estructuras del embrión y fundamentalmente de la placenta. En el caso de la espermatogénesis es el proceso de meiosis en el hombre. En los humanos, directamente la espermatogénesis comienza en la pubertad. Como tiene que ver con las gónadas o gametas masculinas, van a tener lugar en la glándula sexual masculinas, que son los testículos, partiendo de los espermatogonios, que son las células germinales inmaduras que forman el epitelio de recubrimiento de los túbulos seminíferos, verdaderas unidades anatómicas y fisiológicas del testículo, proliferando a través de mitosis, y se diferencian ya no solo a través de la división celular, sino también de la morfología de la espermatogonia inicial hasta obtener los espermatozoides. Entonces fíjense, acá tenemos un proceso comparativo entre la espermatogénesis y la oogénesis. La espermatogénesis partiendo de una espermatogonia o célula primordial con un número diploide de cromosomas. Al final de la división meiótica se van a obtener dos células diferentes a la célula madre, pero con número haploide de cromosomas. Dos células funcionantes, y de esas dos células funcionantes, luego de la segunda división meiótica, se van a obtener cuatro células diferentes entre sí, funcionales todas. Pero observen ustedes la diferencia respecto a la oogénesis, en el cual, partiendo de la oogonia primaria, obtenemos al final de la primera división meiótica sí la reducción, pero de una célula funcional y un cuerpo polar, y al final de la segunda división meiótica una sola célula funcionante con número haploide y dos cuerpos polares, que es lo que constituye, ¿no es cierto?, el óvulo funcional. Acá tenemos un proceso comparativo, ¿no es cierto?, entre mitosis y meiosis. En la parte alta observan ustedes que la mitosis es un proceso
corto, fásico, pero que partiendo de una célula con número diploide de cromosomas se obtienen dos células hijas con número diploide de cromosomas. Diferente a lo que ven en la parte baja de la proyección, en la cual es la meiosis que se da en células germinales, en las gónadas, y consta de dos divisiones. Es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso en el cual se produce intercambio genético y es reduccional. Vale decir, partiendo en la meiosis 1 de una célula diploide, al final de la meiosis 1 obtenemos dos células con número haploide de cromosomas. Y de esas dos células, en la segunda división meiótica se va a verificar un proceso similar a la mitosis, perdón, en el cual vamos a obtener cuatro células diferentes a la célula que le dio origen con número haploide de cromosoma. Con la variante, por supuesto, según se trate del hombre y según se trate de la mujer. Y acá tenemos un cuadro comparativo en el cual vemos las diferencias sustanciales entre mitosis y meiosis que acabamos de mencionar hace un instante. Bueno, presentamos la bibliografía, básicamente son los libros ya expuestos con antelación, pero hacemos y ponemos especial énfasis y foco en Principio de Biología Celular de Schwarman Moreno Azorero, en Biología Celular de Robertis y en Principio de Anatomía y Fisiología de Tortora y de Rickson. Presentamos algunas páginas para consultar animaciones o películas sobre la mitosis y le agradecemos por su atención. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias.